El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, de nuevo en Doncello, Caquetá, haciendo el recorrido que hacemos todas las semanas, mostrando a la gente que no se queja, la gente que trabaja y que hace productiva nuestra tierra. El Caquetá es hermoso, es bello. Como campesino que soy, me encanta hacer estos recorridos para recibir conocimiento de personas como don Aurelio Cuéllar. Permítame, profesor Aurelio Cuéllar, hoy que usted me permitió venir a esta hermosa granja autosuficiente, productiva. ¿Cómo se llama, profesor? Esta granja se llama Copoazú y su nombre es en honor a la fruta que es amazónica y su significado de los cacaos es bebida de dioses. Esto es una granja integral autosuficiente. Correcto. Y escogimos este sitio, este oasis acá, porque cuando el profesor Aurelio vino a esta finca había un nacimiento de agua y él dijo, esto lo voy a conservar para siempre, porque él se disfruta mucho este sitio y prácticamente es un sitio turístico, un sitio de descanso. Hay una cantidad de cosas que usted nos puede decir para que la gente se motive a ser amañadora a las fincas. A ver, yo pienso que nosotros muchas veces nos preocupamos por la parte de producir, más no de recrearnos. Y cuando hacemos eso terminamos nosotros solamente producir como cansados de la vida. Pero cuando yo logro integrar producción y recreación, hace que la vida sea más amable. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros en estos espacios. Es aprovechar cualquier cosita mínima que nos parezca en convertirla en algo que sea para esparcimiento de la familia. Verbo y gracia lo que hicimos aquí con este pequeño nacimiento de agua. Era un nacimiento de agua como cualquiera y simplemente lo que hicimos fue primero empezar a conservarlo, porque hay veces tenemos errores en la parte de conservación, creemos que donde nace el agua basta dejar 2 o 3 arbolitos y con eso es suficiente. Eso es lo que han hecho acá en este sitio. Nosotros convertimos e hicimos un arreglo que fue el siguiente: a la parte donde nace el agua, que es la microcuenca, establecimos un cultivo de frutales. Entonces en ese sitio tenemos una área productiva y protectora a la vez. Y del nacimiento de agua hicimos una pequeña piscina para nuestra familia, donde aprovechamos la fuente de agua para la parte de esparcimiento y recreación y también en algunas épocas del año para la parte productiva. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, en la época de sacada de cultivo de peces, cuando cosechamos, necesitamos sacar el pez y una forma de conservarlo mientras lo entregamos es tenerlo allí vivo en el sitio que es nuestra piscina. Entonces estamos produciendo, estamos conservando y estamos aprovechando el espacio. Bueno, profesor, importante que los televidentes de esta ventana productiva del programa El Campo sepan exactamente dónde estamos, cuánta área de terreno es acá y cuánta parte tiene usted productiva, digamos, en la parte de agricultura. Y entiendo que también tiene ganadería, pero en forma rotacional, es decir, no tiene potreros grandes. Porque anteriormente nosotros los que somos del campo, por acá del lado de Doncello, la finca de uno si era de 100 hectáreas, tenía 5 potreros de 20 hectáreas y hoy por hoy eso ha cambiado. Correcto. A ver, empecemos primero por el área de la finca. Aquí estamos con un área de aproximadamente 16.5 hectáreas para ser más exactos.
De esas tenemos 4 hectáreas dedicadas a un cultivo intensivo, que es la parte de agricultura, frutales, la parte piscicultura e instalaciones. Y las demás 12 hectáreas las tenemos dedicadas para la parte de ganadería, donde estamos sosteniendo más o menos unos 20 animales en promedio. Hemos tratado al máximo de aprovechar todos los espacios en cada sitio, colocando lo que allí debiera pertenecer. Por ejemplo, en la parte de los potreros, cambiando el cuento de que nosotros para poder vivir bien necesitamos mucha tierra, es empezar a intensificar más en la producción haciendo potreros pequeños. Lo otro es cambiar el paradigma que tenemos, que la ganadería es de peladero, o sea, de sitios sin ningún árbol. Yo estoy en total desacuerdo con eso, no estoy en desacuerdo con la ganadería, es excelente, pero que tenemos que cambiar el paquete tecnológico y tenemos que enfocarnos más a lo silvopastoril. Silvo quiere decir árboles y pasturas y animales debajo, eso sí nos va a funcionar. Eso nos ha permitido a nosotros en un momento determinado hacer un mejor aprovechamiento, porque los mismos árboles conservan el suelo, revitalizan el suelo con su hojarasca que botan y con su sombra hacen que los animales aprovechen mejor lo que consumen, convirtiéndolo ya sea en leche o en carne. Mientras cuando estamos a plena exposición, el animal lo que consume lo gasta defendiéndose del sol. Profesor, me imagino que usted es profesor del SENA, no sé de qué otra institución, pero entiendo que los muchachos que han recibido el conocimiento de parte suya que les ha transmitido, pues deben haber aprovechado. O también me imagino, y sería importante que los televidentes sepan, si este tipo de proyectos aquí en este municipio ha beneficiado a algunos campesinos que hayan venido a tomar el conocimiento, lo que usted les ha podido, lo que ha puesto en práctica, casi lo han tenido en otras fincas. A ver, nosotros hacemos con mucha frecuencia giras con aprendices, giras con agricultores, otros instructores también traen su gente acá, y con ellos compartimos las experiencias, lo que hemos ganado acá, lo que hemos aprendido, errores que también hemos cometido, de todo eso los compartimos. Y la experiencia me ha llevado a encontrar que he encontrado cuando he visitado a algunos agricultores que han pasado por acá, ver cómo han cambiado sus fincas. Inclusive alguna vez alguien me hacía una crítica cuando empecé con el programa de dejar árboles, porque esto ha sido potreros hechos a partir de reforestación espontánea. O sea, la maleza ha ido apareciendo y lo que he ido es seleccionando los árboles que voy dejando. Cuando he llegado a alguna finca, a los primeros me decían a mí, uy, don Aurelio, se le está enmalezando la finca, se le enrastrojó la finca. Yo le decía, tranquilo que estamos haciendo un proceso. Hoy en día esas personas, cuando ya vieron el cambio, lo que estábamos haciendo, y lo empezaron a hacer ellos, también les digo lo mismo, digo, uy, se le está enmalezando la finca. Me dicen, no señor, estamos recuperando las tierras, que fue lo que usted hizo acá en su finca. Entonces para mí es de mucho placer ver que la gente está replicando este cuento en sus parcelas. Es de recuperar la parte ambiental que hemos perdido nosotros. Mire, amables televidentes, es importante lo que acaba de decir el profesor. Ahí vamos lentamente aprendiendo. Yo estoy totalmente convencido que como nos pasa a nosotros en 7 años de producción al aire, creemos que de pronto no nos ven y que no han aprendido algo, pero aquí, con toda seguridad de personajes como el profesor, muchas personas aprenden. Y sería importante, profesor, que le digamos a los televidentes de una vez qué tenemos en esta granja de 16 hectáreas, que entiendo que 4 están dedicadas a los frutales y similares. Sí. A ver, tenemos la primera, una de las áreas que es la parte de agricultura, que estamos con frutales amazónicos, la mayoría. De pronto algunos poquitos introducidos. En ellos tenemos, por ejemplo, copoazú, arazá, castaña o nuez del Brasil, inchi y otras especies que las tenemos a manera de colección. Algunas ya son de tipo comercial a nivel del departamento y fuera del departamento. Tenemos dentro de esta, a 4 hectáreas y media más o menos, tenemos una ubicación de unos lagos de piscicultura, donde esos lagos cultivamos especies como la cachama, el bocachico, el sábalo, y parte de la alimentación que utilizamos para ella la producimos acá en la finca. Entonces sabemos que estas especies son grandes consumidores de frutas. Por ejemplo, come muy bien el árbol del pan, el plátano, la guayaba, la guanábana cimarrona o guanábana babosa que conoce la gente, que muchas veces la desprecia. Es un alimento exquisito para la piscicultura. Y como complemento proteico le facilitamos lombriz. Entonces ahí hacemos, lo que tenemos que nosotros aprender a hacer es a balancear dietas. Y ya como suplemento de todo este cuento le agregamos el concentrado. Pero la dieta básica de la alimentación son subproductos de la finca.
eso nos permite dos cosas. Primero, bajar costos en la parte productiva y segundo, mejorar la calidad del pez que sacamos en cuanto al sabor. Mire, amables televidentes, qué importante que el profesor también nos diga algo, porque yo tuve la oportunidad de comer mucho dentón cuando estaba en la finca, y aquí usted no es ajeno a cultivarlos. Y para, por ejemplo, el caracol, que se ha vuelto un problema en Florencia, sucede que usted aquí busca la forma de hacerlo útil, no de destruirlo, sino que sirva para algo. Y qué importante que las personas sepan eso que usted está haciendo acá. A ver, con el caracol, pues yo lo miré también como un problema porque se me convirtió en una plaga por todas partes, me aparecían una reproducción supremamente alta. Empecé a mirar alternativas, me decían que lo que había que hacer era recogerlos con mucho cuidado, empacarlos en una bolsa, echarle sal y enterrarlos. Y eso lo empecé a hacer. Pero después me puse a observar que ese molusco tiene dos características. Primero, que es una carne que debe tener proteína. Y segundo, que tiene una concha que debe tener calcio. Entonces empezamos a hacer un ensayo primero con los pescaditos de la quebrada si lo comía. Simplemente lo destripé con la bota, lo tiré a los peces y esos los devoraron inmediatamente. Luego empecé a ensayarlos con mis peces, con mis cachamas y con mis sábalos. Y oh sorpresa, definitivamente es un bocado para ellos exquisito. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Periódicamente hacemos recolecta de caracoles, elaboramos una dieta con ellos, simplemente los destripamos en una canasta con el pie, con las botas, y luego se los echamos como alimento a los peces. Y complementamos con otros alimentos que tenemos acá, como frutales. Al final del proceso de la alimentación de los peces, cuando hacemos la cosecha, en el sitio donde hacemos la alimentación, queda una cantidad de conchas. Esas conchas las hemos recogido, las tostamos, allí lo que hay es calcio. Entonces las quemamos, las molemos y se las suministramos al ganado con la sal mineralizada como fuente de calcio para ellos. Entonces hemos convertido un problema en una alternativa de solución a otros problemas que tenemos en la granja. Bueno, ¿y qué ocurre con el dentón, que me llama mucho la atención ese proceso que usted ha hecho acá? Bueno, el dentón es una especie que es nativa de la región, es endémica por acá, por decirlo así. Y lo que hemos hecho es, tenemos una quebradita acá cerca donde en la época de verano se nos seca, quedan unos charcos donde queda mucho dentón allí atrapado. Lo que hemos hecho es recolectarlos y los hemos sembrado en nuestros lagos. Y como alimento para ellos tenemos en la misma quebrada un pez que se llama guppy, que también se reproduce en forma desproporcionada. Es el alimento básico de estos dentones. Entonces nosotros lo que hacemos, recogemos esos guppies, los sembramos en el lago, les sembramos los dentones y allí tienen la fuente de alimento. Al final del proceso, más o menos alrededor de unos 150, 160 días, hablamos de aproximadamente 5 meses, estamos sacando dentones de aproximadamente casi 1 libra de peso. Eso los aprovechamos para el consumo nuestro, porque todavía no tiene mercado así muy marcado, aunque yo sé que más de un caqueteño comemos dentón desde hace muchos años. Pero en el mercado todavía no lo tenemos como una fuente como comercial. Profesor, vamos a hacer el recorrido por la granja para mostrarles a los televidentes la cantidad de frutales que usted tiene acá, y en el recorrido vamos aprendiendo de usted. Muy bien, vamos a hacer ese recorrido. Bueno, profe, qué importante conocer con usted, porque usted siempre ha traído muestras de frutales en los países que ha estado, en los departamentos. ¿Y qué árbol es este, profesor? Aquí nos encontramos frente a un árbol que se llama nuez del Brasil. Sí, señor. El nombre científico es Bertholletia excelsa. Ella produce unos frutos que son supremamente resistentes, como este que tenemos acá en la mano. Está recubierto por una cáscara, luego viene un hueso y dentro de él vienen unas almendras, que no es tampoco blanda las pepitas, ellas están bien recubiertas, bien protegidas. Más o menos cada fruto de estos puede tener entre 15 a 20 almendras. En el país vecino Brasil es una de las frutas bandera en la parte comercial, es el primer exportador de frutas y productor a nivel mundial. Se ha utilizado esta planta primero para recuperar áreas deforestadas y para proteger áreas que son de nacimientos de agua. Y a nivel de selva se tienen cultivos silvestres o naturales. Correcto. Bueno, y esto creo que entiende también este fruto para las personas que son estreñidas. Sí, señor, tiene entre las propiedades terapéuticas que tiene dos funciones. Una, limpia el organismo de elementos minerales pesados, y la otra,
por el alto contenido de fibra y por la calidad de la fibra, es excelente para las personas que sufren de estreñimiento. Inclusive se recomienda a las personas, cuando tienen la fruta, es no consumir más de 5 pepas almendras si no tiene un sitio donde ir inmediatamente al baño, porque lo manda inmediatamente. Profe, hay una cosa, este árbol lo veo que es bastante alto, pero como usted es ingenioso, tiene una fórmula para acortar. ¿A qué edad comienza a producir el árbol? Bueno, aquí empezamos la parte que es durita. La germinación de la semilla puede demorar entre 18 a 24 meses. Luego viene la parte de manejo de vivero, la plantación, hablamos de unos 2 años más, y posteriormente lo llevamos a campo y de sembrada la semilla a primera cosecha hablamos de 17 años, un tiempo bastante pronunciado. Pero eso nosotros lo podemos acortar si usamos un poquito de tecnología. ¿Y cuál es esa tecnología? Es trabajar con la parte de propagación asexual o lo que llamamos injertos. Si lo hacemos vía injerta, podemos lograr que este árbol nos produzca sus primeras frutas a los 7 años. Estamos ganando 10 años y segundo estaríamos bajando porte del árbol. Aunque nosotros pues lo hacemos por semilla, este árbol tiene otras propiedades interesantes que es su madera. La madera de este árbol está considerada como una de las más finas del mundo en la parte para ebanistería o para trabajos igual que el achapo. Nos representa perfectamente el achapo. ¿Y cuánto vale el kilo de este fruto? Este fruto ya procesado, la almendra sola, en los supermercados se está consiguiendo más o menos los 100 gramos ya presentados en alrededor de 5.000 pesos. Estamos hablando de un kilo de 50.000 pesos. Y estamos hablando que un árbol por año está produciendo más o menos en promedio, empezando producción unos 200 kilos, pudiendo llegar a alcanzar hasta más de 300 kilos en su vida ya más adulto. O sea, es que si tenemos un cultivo de 1 hectárea podemos hacer... Esto es mucho más rentable que los cultivos que nosotros hemos conocido como tales, como los ilícitos. Esto da más plática que estos. Mostrémosle a los televidentes. Bueno, esto parece un coco, vea. Partir esto debe ser muy difícil. Aquí cómo lo cortó, ¿qué hizo? Inicialmente no sabía cómo se destapaba. Ella tiene un sitio donde va adherida al árbol, que es esta parte. Sí, donde va adherida al árbol. Ahí queda, es la parte más débil que tiene el fruto. Tiene una cáscara de más o menos aproximadamente casi 1 centímetro de espesor. Y dentro tiene un hueso. Este hueso, para que tengamos más o menos una idea, estamos hablando que si comparamos con el coco, usted coge un coco y lo tira contra el suelo y se despedaza. Esto lo garantizo que usted lo tira y ni siquiera se muesquea. Para romperlo yo inicialmente lo hacía con un martillo, hoy en día simplemente lo hago con un machete y de esa manera desprendemos fácilmente la cáscara para poderlo sacar. ¿Y para partir estas otras cómo se hace? Esa para partirlo ya lo hacemos con una especie de un masito, un golpe muy de carpintero diría yo, muy preciso para no dañar la almendra. Eso lo vamos a hacer ahorita para... Ahora lo vamos a hacer para que podamos ver las almendras internas. Bueno, profe, perdón, me llama la atención algo. Aquí hay un limón, que es este limón que llamamos el limón aguardientero, ¿o estoy equivocado? Sí, señor, ese limón es el que conocemos con el nombre técnico de calamundí o calamusí, le dicen algunos. Es una mezcla entre limón y mandarina. Él es ácido, pero la textura que tiene es parecida a una mandarina. La característica particular que tiene es que su cáscara es ligeramente agridulce. Entonces muchas personas consumen la cáscara y el limón como tal lo aprovechan para licuarlo y con él hacer una excelente limonada. Bueno, ¿qué ocurrió acá? Por ejemplo, veo que ese árbol siempre es pequeño, pero aquí lo veo demasiado grande. ¿Qué ocurrió acá? Este árbol fue propagado por semilla. Cuando es propagado por semilla es un árbol franco y entonces su contextura es un poco mayor. Pero si lo hubiéramos hecho por injerto, la contextura del árbol es menor y una producción mucho más rápida. El diferenciado es por la sombra que tiene alrededor. Él tratando de buscar luminosidad, entonces ha elevado su copa buscando ese tipo de cosas. Pero hagamos un poquito para acá y mostrémosle a los televidentes que aquí en este sitio hay otros frutales, como cuáles hay en este sitio de acá. Mira, aquí tenemos a continuación un caimo. Es el árbol que es dulce por excelencia, es una fruta que es manchosa, pero este caimo que tenemos acá tiene una particularidad y es que es de una fruta de gran tamaño. Ella puede alcanzar, ya que no estamos en cosecha, pero cuando tenemos frutos podemos encontrar pepas de aproximadamente hasta 1.700 gramos y con una particularidad es que solamente tiene entre 3 o 4 semillas máximo. Ese es el caimo que nosotros conocemos. Aquí yo tengo una colección de caimos. Tengo caimos redondos, de frutos ovalados, de pulpas amarillas, pulpas blancas, caimos gigantes y caimos pequeños. Al fondo tenemos otro árbol que es un árbol de copoazú, que es Vamos cantando para acá, profe, para que los televidentes lo vean. Aquí podemos ver el fruto para no pasarnos hasta allá.
ahí se ven, hagámonos un poquito para acá, profesor, ahí los vemos, el árbol de Copoazú, que es un cacao. Ese es un cacao, es un teobro, el nombre científico es Theobroma grandiflora, es familiar de los cacaos. Esta fruta tiene una particularidad que cuando madura, ella se desprende del árbol, cae. Tiene una pulpa excelente, mayor cantidad de pulpa que el cacao tradicional que nosotros conocemos, y esa pulpa es la que se aprovecha para hacer subproductos de ella, como cuáles, postres, yogur, bocadillos, jaleas, mermeladas. Eso depende ya de la habilidad de las personas para prepararlo. Eso con la pulpa. Y con la semilla, la procesamos igual que el cacao, la fermentamos, la secamos, luego la tostamos y hacemos una bebida que se llama cupulate. En Brasil esta fruta es utilizada para elaborar los famosos garotos, que es un cacao blanco. Es esos cacaos blancos que se usan en Brasil para elaborar este tipo de productos. Lo que más me encanta de este sitio, y es para motivar a los caqueteños, que uno los ve en las fincas diciendo con un peladero allá, con un potrero sin nada, que es que en el Caquetá no se produce nada. Y aquí precisamente veo el pelipita, el plátano que introdujeron cuando que teníamos la fama los caqueteños de ese plátano grande hartón y el dominico y demás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué este no es tan famoso y la gente no lo quiere? A ver, la historia de este plátano fue introducido por el ICA como en el año 74, 76 más o menos, y se trajo con el fin de irnos preparando para una enfermedad que llama moco o mauraviche del plátano, que preveíamos que hacia futuro se iban a acabar las plataneras por causa de esta enfermedad. Este plátano tiene alta resistencia. Como hubo cierta resistencia de las personas al consumo de este plátano, entonces lo que se hizo fue una campaña de introducirlo como un plátano útil para la alimentación animal. Y se quedó en los caqueteños ese concepto que el plátano pelipita es excelente para la alimentación de animales, y no es así. Es un plátano que en la mesa muy difícilmente lo distingue uno en el plato ya de un pelipita a un hartón, porque su sabor es excelente. Lo otro es las bondades agronómicas. Es un plátano de alta resistencia a enfermedades, de alta resistencia a volcamientos, y una planta que difícilmente se logra acabar. Estas plataneras han sido sembradas aproximadamente hace 20 años y todavía estoy cortando plátano del CINR, no cultivo. Profesor, digamos lo excelente de esta ventana productiva es que lo que hablan del plátano es mentira, es un excelente plátano, maravilloso. Y si alguien necesita la semilla, ¿la conseguimos con facilidad aquí o en otra parte? En varios sitios podemos conseguir en el departamento de Caquetá, que está disperso por muchos municipios. Eso se logró unas campañas a través de las diferentes instituciones y hemos logrado plantarlo en varias zonas. Por ejemplo, la zona del Caguán fue excelente la propagación de este material. Profe, hagámonos un poquito para acá, que quiero que los televidentes vean algo. Es que las personas a veces le dicen, mire, el plátano hay que sembrarlo con estas medidas, no se puede sembrar el arazá, no se puede sembrar el cacao, que no amontonemos eso, pero sucede que usted aquí tiene cacao, tiene arazá, tiene plátano, tiene una cantidad de frutales, únicamente porque, como usted lo dijo al comienzo, usted se goza estar acá. Entonces, ¿hay algún inconveniente que sembremos y sembremos cosas en una huerta? No, lo que ocurre es que tenemos que hacer es una planeación para el momento del establecimiento e igual para el momento que algunas plantas de uso forestal. ¿En qué consiste? En que yo debo aprovechar todos los pisos que me ofrece el bosque. Tengo un piso basal, que es en la parte baja, un piso medio, intermedio y un piso superior. Entonces, en esos espacios es donde voy a destruir, porque cada planta tiene una exigencia especial. Por ejemplo, las palmas son prácticamente codominantes, está en la parte segunda. Encima de ella tenemos el primer palo que vimos, que fue la nuez del Brasil. Luego siguen las palmas. Más hacia abajo podemos encontrar otros, por ejemplo, los caimos. Y ya un poquitico más debajo de esto vamos a encontrar cacao. Y a nivel de piso podemos encontrar arazá. Entonces nosotros, si hacemos un arreglo espacial, entonces tenemos que calcular la copa que tanto ocupa de uno de ellos, y así mismo hacemos los distanciamientos para que las plantas no entren en franca competencia y puedan convivir en un arreglo. Aquí lo que he tratado de hacer es imitar el monte, imitar la selva. Si usted va a una selva y la observa, es un cúmulo de cantidad de especies que están acomodadas en franca competencia entre ellas sin irse a dañar una con la otra.
Profesor, mostremos esos frutos tan hermosos de un árbol pequeñito, que como usted nos mostró ahorita el cacao, el copo azul, aquí tenemos el cacao tradicional, que ¿qué edad podrá tener este árbol? Este árbol está alrededor de los 14, 16 meses, está más o menos acá. ¿Y tiene cuántas mazorcas allí? En este momentico estamos con 4 mazorcas que tenemos en el árbol, Sí. ya listas para cosechar. ¿Hay una enferma allí, me parece, o qué es lo que ocurre con esa negra? Esta sí es una que se nos ha enfermado posiblemente por una fitóctora. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto es simplemente retirarla del árbol y llevarla a un sitio donde la dejamos en un compostero, donde la aprovechemos como materia orgánica y no nos siga contaminando el cultivo. Cuando usted hace esta visita que estamos haciendo hoy y encuentra esto, lo hace con todos los frutos. De pronto aparece en otro fruto, en otro árbol de otra calidad de fruto, también una fruta enferma, la retira también. También se retira. Lo normal es nosotros retirarlo del árbol para que se acabe el foco de contaminación hacia otros frutos nuevos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Es una forma de controlar. Hay muchos controles que nosotros debemos aplicar aquí. Uno es el control mediante haciendo podas para regular las corrientes de aire, la luminosidad y la humedad relativa que se presente en el ambiente. Si no hago ese tipo de cosas, aumento humedad y eso me va a generar que ciertas enfermedades sean propensas, sobre todo todas aquellas que son producidas por hongos. A mayor humedad, mayor presencia de enfermedades de este tipo. Bueno, y en este sector acá, ¿esto fue potrero alguna vez? Esto exactamente era un braquiaria. Justamente aquí era la parte donde teníamos nosotros cultivos cuando compré esto, era braquiaria para un potrero. Pero yo lo cambié porque es la zona donde tenemos la microcuenca del nacimiento que acabamos de mostrar hace rato. Entonces aquí lo convertimos en un cultivo de frutales que me está produciendo y me está protegiendo a la vez. ¿Qué me protege? El nacimiento de agua. ¿Y cómo hizo para empezar a abonarlo? ¿Cómo hizo? Porque veo muy fértil la tierra ahora. A ver, lo primero que hicimos nosotros fue hacer la preparación del lote con mínima labranza. Entonces hicimos el trazado donde iba a quedar cada árbol. Hicimos un plateo con una herramienta que llamamos asadón. Hicimos el ahollado y al momento de la siembra aplicamos materia orgánica que la producimos acá mismo, que es tipo compost o lombricompost. Hicimos una corrección de pH aplicando una cal agrícola o una cal dolomita, que es la que más utilizamos acá. Hicimos la siembra y posteriormente, para evitar la presencia de arbences o malezas que llamamos nosotros, simplemente hemos sembrado algunas coberturas o hemos dejado las que hay y las manejamos con un control sencillo. Utilizamos una máquina que llama guadaña, pero con un secretico, es que la cuchilla la usamos sin afilar. Cuando yo uso la cuchilla tal y como viene de fábrica, la maleza es golpeada y con el golpe que recibe trata como de, llamamos técnicamente, comúnmente astillarse. Esos golpes que recibe con la humedad que hay frecuente acá, con la lluvia y la humedad relativa, hace que haya presencia de hongos y la maleza se diezme un poco. Si yo afilo la cuchilla, lo que hago técnicamente es podarla. Y más o menos la planta en 8 días se recupera, se cicatriza, en 15 días empiezan nuevos brotes y en un mes está como si no hubiéramos pasado ningún control. Antes la fortalecemos más, pero cuando hago el proceso sin afilar la cuchilla, realmente la maleza se va a diezmar. Yo lo que necesito es no acabarla, sino simplemente diezmarla, porque ella necesita estar en el suelo para que me brinde protección para evitar la erosión. Como usted tiene bastante experiencia en esto del campo, tengo entendido que ocurre lo mismo con el helecho. El helecho, si lo cortamos, pues no lo vamos a acabar, pero si únicamente con un garrote le pegamos, va a ocurrir lo que usted dice aquí con la maleza. Exactamente eso es lo que está ocurriendo cuando hacemos ese garroteo. Lo que hacemos es herir la planta, esa herida que se le causa es aprovechada por la humedad y los hongos, que son oportunistas, caen allí y lo que hacen es enfermar la mata y la van a matar. Profesor, interesante lo que usted me venía diciendo con relación a los árboles, que de pronto únicamente con divorciarse con el machete y permitiéndole a los árboles nativos que crezcan, pues vamos a tener la oportunidad de verlos pronto grandes. Precisamente estamos aquí cerca a un cedro. Cedro, correcto. ¿Qué edad tiene ese cedro, profesor? Este cedro puede estar alrededor de unos 8 meses a 1 año máximo. A 1 año. Bueno, pero tenemos al fondo ahí un cedro. ¿De qué edad, el de atrás? Ese tiene aproximadamente 21 años por ahí,
calculo. Pero tuvo usted la oportunidad de verlo también pequeño como este. Es que tuvimos la oportunidad de sembrarlo cuando llegamos acá a esta parcela. Bueno, mire, amables televidentes, estamos hablando de un árbol que, como es maderable, podríamos pensar que vale alrededor de 1 millón de pesos al momento de cosecharlo. Y en 1 hectárea de terreno podemos tener alrededor de 100 árboles de estos. Sí, señor, y es un árbol que muchas veces no lo cultivamos por el tiempo que creemos que demora para llegar a su cosecha, pero 20 años pasan muy rápido definitivamente. Esto lo sembré simplemente como parte del arreglo forestal, nunca me imaginé que tenía la oportunidad de cosecharlos. Sin embargo, compañero de ese árbol ya cosechamos 2. Estos que están naciendo de nuevo va a ser la reposición porque próximamente a eso los vamos a cosechar. Y las utilidades que le deja uno es aproximadamente, hablamos de 1 millón de pesos por árbol. Maravilloso. Y aquí hay otro árbol que este es un nogal, ¿no, profesor? Este es un nogal cafetero. Exactamente, es un árbol de un crecimiento inclusive mucho más rápido. Este estamos hablando que en alrededor de 12 a 14 años está próximo para la cosecha. Y también vale más o menos el 1 millón de pesos. Está por ahí más o menos, es una madera excelente, sobre todo para la parte de ebanistería. Bueno, profesor, hagamos aquí para que le digamos algo a los televidentes importantísimo, es que en este sitio donde estamos en este momento hay toda clase de frutales y me dice usted que rara vez tiene que repetir, digamos, el jugo de estos frutales, porque usted tiene de todos. Mire, con la colección de frutas que tenemos acá nos podemos dar el lujo de tomar jugo todos los días sin repetir una sola fruta durante un mes. Siempre y cuando tenga la posibilidad de aprovechar la fruta que está en cosecha y conservarla en un medio refrigerado, ya sea congelado o cualquier otro medio que tengamos para conservarla. Eso es lo que tenemos acá con estas frutas. Yo ahora me hago la pregunta, digo, en el Caquetá uno muchas veces llega a algunas fincas y no encontramos ni siquiera un limón para hacer una agüita de panela o una limonada. Qué tristeza, nosotros estamos aquí como el cuento de érase una pobre viejecita, cambiémoslo, pero érase un pobre caqueteño que no tenía nada que comer. Pero esto es una maravilla lo que tenemos acá. Profesor, de pronto tampoco tenemos sentido de pertenencia y nos acostumbramos a 2 o 3 jugos. Entonces siempre decimos, deme jugo de lulo, todos los días jugo de lulo. Cuando usted se da el gusto aquí de tomar jugo diferente todos los días, y de pronto lo que nos ocurre los caqueteños, es que tenemos el bloqueo que decimos, no probemos eso porque no sabemos a qué sabe o qué ocurrirá. Mire, muchas veces me ha ocurrido con personas familiares o con alguien amigo. No, le ofrezco el jugo, no, es que no me gusta. ¿Lo ha probado? No, nunca lo he probado. Sin embargo, lo insisto, después de que lo prueba por primera vez queda súper encantado porque son los sabores indescriptibles. Muchas veces me pregunta, bueno, ¿a qué sabe el jugo de copoazú? Te digo, ¿a copoazú? Si yo que le pregunto, ¿a qué sabe la guanábana? Pues a guanábana es indescriptible literalmente el sabor para compararlo con otra fruta. Y esas son las frutas nuestras. Bueno, amables televidentes, seguimos porque queremos conocer también la guayaba, que nos acaba usted de dar un delicioso jugo acá en leche espectacular. La guayaba, ¿cómo se llama esa guayaba? Esa guayaba llama guayaba coronilla, es originaria aquí de la Amazonía. Yo traje los arbolitos, los conseguí por el lado de unas montañas que encontré por el lado de San Vicente del Caguán. Esa es la misma que en el interior del país se ha llevado y se cultiva como guayaba agria. Aquí en nuestros montes es maleza, es una planta de monte. Pero exquisito el sabor y vale la pena que nos enamoremos de lo nuestro. De pronto no hemos hecho el intento, hagámoslo. El copoazú, de pronto ya nos acostumbramos a tomar el maracuyá, ¿no? El maracuyá, esa es la que de pronto es más común para nosotros acá en el de otro agriecito de acá que es el arazá. El arazá también. La cocona estamos empezando a introducirla. Es que si hacemos el listadito pues podemos contarle, por ejemplo, tenemos arazá, cocona, copoazú, guanábana cimarrona, tenemos el palillo o mincho, tenemos el azaí, el milpés, el canangucho o canangucha, y así como esas, casi son 70 frutas que podemos enumerar. Bueno, ¿de qué manera podemos empezar a concientizar a los caqueteños para que tomemos nuestros frutos? Por ejemplo, yo fui una vez a Neiva Huila, le provoca un juguito de cholupa, y entonces pues mientras me llega el almuerzo, quiero otro juguito de cholupa y me dieron como 4, y yo pensé que era que se lo regalaban allí.
Pero sucedió que me costaron más los jugos de cholupa que el almuerzo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para enamorarnos de lo nuestro y consumir lo nuestro? Yo creo que la primera tarea es, primero empecemos en casa. Es triste uno cuando va a una finca y encuentra el reguero de pepas, de frutas comunes como la guayaba. Y va uno a mirar, de pronto repara el almuerzo, se hace un jugo para acompañar el almuerzo y es sacado de un frasquito o de un sobre. Ese es el jugo que consumimos. Y las frutas que tenemos a la mano no las consumimos. Entonces empecemos por una campaña donde aprovechemos lo que tenemos en la finca. Y segundo, vamos a convertirnos cada uno de nosotros en un embajador. Yo recuerdo en alguna época que cuando uno salía del Caquetá, iba a visitar a un familiar, lo que siempre se acostumbraba a llevarle era una botellita de aguardiente caqueteño. Yo digo, ¿por qué no cambiamos o la anexamos a esa botellita, si todos lo seguimos haciendo, llevarle unas frutas de las nuestras y enseñarle a la gente cómo se prepara? Y algo importante para mí es el nombre de la fruta. No le cambiemos el nombre original que le dieron nuestros campesinos o nuestros indígenas más concretamente. Por ejemplo, la cocona, como se asemeja mucho a un lulo, entonces fácilmente lo llamamos lulo de monte o lulo caqueteño. Si lo damos con ese nombre, la persona quien lo recibe inmediatamente ya se imagina cómo, sabe cómo lo prepara, igual que el lulo tradicional. Pero ¿qué va a pasar? Que esa fruta, cuando la prepara en esa condición, se le va a presentar un problema y es que se le va a oxidar y se le va a poner amargo a los 5 minutos. Entonces, esa fruta necesita, por ejemplo, una condición, es que debe cocinarse. Profe, generalmente cuando uno tiene unos frutos en su finca y se los come el vecino, se los comen los animalitos, uno se disgusta y usted está feliz hoy porque no hay sino poquitos. Los demás, ¿quiénes los disfrutaron? A ver, aquí tenemos una colonia de micos que llaman tutamonos. Ellos tienen una característica y es que salen de noche, son frutícolas y ahí consumen insectos, a hacer sus rondas y sus cacerías. Este palo de madroño, aquí cogemos una parte de frutos, esto que tenemos acá, para el consumo nuestro, de pronto para un amigo, pero a gran parte de ellos los dejamos para que nuestros micos los consuman y sea como fuente de alimento de ellos. Yo aquí empecé con un miquito que un niño quiso una vez venderme, le dije que no compraba animales silvestres, pero que lo soltara, lo soltó. A los 6 meses me apareció con una pareja, al año encontré ya él y una cría, y después de 15 años hay una colonia de más o menos unos 15 micos. Pero me siento feliz con ellos porque primero son animalitos que no hacen ningún daño, ayudan a controlar algunas plagas que se presentan en cultivos y son dispersores naturales de semillas. Perfecto, mira, amables televidentes, pueden ver aquí en el piso la cantidad de frutos que ellos se comieron anoche posiblemente, y el profesor sencillamente le va a permitir a las cascaritas que hay acá que se conviertan en abono del mismo árbol. Correcto, eso es lo que hacemos nosotros, sirven de alimento para los animalitos y la cáscara sirve como alimento para el árbol. Entiendo que este fruto es bastante costoso. Sí, es bastante costoso, más o menos sin estar introducido en el mercado nuestro, pero una pepita de estas fácilmente dan entre 300, 400 pesos por cada pepa. Y vamos a degustarlos precisamente porque tiene una almendra deliciosa, es un árbol, ¿esto viene de qué? ¿De otro departamento? No, es originario de aquí de la Amazonía. Tenemos en la Amazonía 2 tipos de madroño. Este que es más corrugado, que es agridulce, y uno que es de fruto un poco más liso, que es ácido. Este es el que más apetecido para el consumo nuestro. Aquí lo podemos ver, amables televidentes, vean esa hermosura de fruto que podemos degustarlo acá. Ya prácticamente almorzamos a punta de fruta, profesor. Casi que se nos ha embolatado el almuerzo con andar por el Siga, profesor. Yo voy a dejar este para mí, si me lo permite. Para destaparlo es muy sencillo, ¿Sí? Simplemente lo colocamos en la mano y damos un golpe suave. Profesor Aurelio, está interesante el recorrido, prácticamente estamos terminando. No me quiero ir hasta no ver dónde saca usted los abonos, pero me llama mucho la atención este árbol que usted dice que conoce de su trayectoria. ¿De qué se trata? Este árbol es un árbol que llama huito, nombre científico Genipa americana. Es de la cultura ticuna, de los que habitan en la zona del Amazonas. A ver, ellos dentro de su leyenda nos hablan que es el árbol que dio el origen a la vida, el origen al hombre. Dicen que una serpiente se tragó un hombre, lo llevó por el río Amazonas arriba
luego llegó a un sitio y lo botó. El hombre salió, despertó y se sentó debajo de un árbol. Estando sentado allí le cayó una pepa, volvió y se privó, y cuando despertó apareció una hermosa mujer, quien la convirtió en su esposa. Y cuando él miró, el árbol que tenía al lado era un árbol del huito. Este árbol para los ticunes es muy significativo. Ellos cuando está verde lo toman, lo rayan, lo exprimen y sacan un líquido color ámbar. Ese líquido con una pluma lo untan en sus cuerpos para hacer unas pigmentaciones y lo usan en los ritos religiosos. Cuando se impregna el cuerpo inmediatamente se oxida y se pone la piel de color negra. Otro uso que le dan es cuando el niño recién nacido se baña con esta agua para desinfectarlo. Y también lo usan para el tratamiento de problemas de piel, sobre todo de algunos hongos que atacan la piel del hombre. De verdad que inmensamente agradecido, profesor Aurelio Cuéllar y su familia, por acogernos hoy en esta granja, que antes que un arreglo agroforestal es un sitio paradisíaco para desestresarse, para disfrutar y para aprender. De verdad que me disfruté ese día con usted, profesor, y lo último que vi fue lo de las lombrices californianas. ¿Son esas lombrices? Sí, señor, la lombriz roja californiana, y tenemos otra que es la híbrido roja californiana. Esta lombriz que acabamos de ver es precisamente la que da el abono para esta importante granja. Ella es la que nos cierra la cadena productiva, el ciclo biológico. Las frutas, los animales producen desechos, esos van a parar, nosotros también producimos desechos orgánicos, ellos van a parar a la lombriz, ella lo consume y transforma dos cosas: produce humus, que es el estiércol de ella, y la lombriz, que tiene alto valor proteínico para alimentar otras especies de animales como los peces. Antes de decirle a los televidentes por qué nos hicimos acá en este sitio tan maravilloso, la casa de campo que hizo el profesor, no para venirse a encerrar aquí, sino para disfrutarse el ambiente y para sentirse como en el bosque, fresco siempre, quiero que le digamos a los televidentes de esta ventana productiva, profesor, algo que se nos haya quedado o alguna recomendación para las personas que quieran en sus fincas grandes. Estamos hablando aquí de 4 hectáreas que son la parte agroforestal, pero sin embargo hay otras 10 que son en pequeñas mangas. Entonces, quien quiera tener una granja dentro de su finca grande, ¿lo puede hacer? Claro, perfectamente. Es un sistema sencillo de establecer, es un poquitico de paciencia, porque hay cultivos que son de corto, mediano y largo plazo. Entonces no es difícil, sino tomar la decisión, tener el conocimiento y quererlo hacer, no es más lo que necesita. Profesor, bueno, y aquí estamos precisamente en la casa. Miren esta columna que hay acá, que es un árbol, es un costillo. Ese se llaman costillo o cabo de hacha. La gente en el campo la utiliza es para leña, lamentablemente. He tratado de rescatar este árbol, primero porque es un árbol me parece demasiado hermoso. En este momento estoy en la tarea, y si alguno de los que está en los televidentes tiene la oportunidad de conocer su semilla, estoy en capacidad de comprarle para poderlo reproducir y volverlo a lanzar como una especie promisoria para el departamento del Caquetá. Bueno, profesor, usted es una persona inquieta y le da mucha importancia a lo que ve. Y precisamente esta casa que estamos viendo acá es una réplica de una maloca que tienen los indígenas, porque él tiene mucho respeto por la Pachamama y sobre todo por esos ancestros, por esos hermanos nuestros, los indios. Entonces él ha hecho acá algo, y quiero que nos cuente a los televidentes de esta ventana productiva cómo está construida esta casa y por qué la hizo así. A ver, el diseño que tiene es tratando de imitar la maloca de los indígenas. A mí me llamó mucho la atención cuando visité los indígenas en las malocas, que hay 40 personas dentro de la maloca y usted no siente calor. Eso me llamó la atención. Cuando empiezo a observar la construcción, empiezo a encontrar algunas cosas interesantes. Primero, los materiales con que ha sido construido. Segundo, la altura de los techos. Tercero, el diseño del techo. El techo está construido a 4 aguas, pero en los extremos tiene 2 huecos que son bien interesantes, que son los que permiten el intercambio de aire. El aire caliente sube, y si tiene por dónde salir, empieza a salir y ala más aire y forma en la casa como una especie de corriente de aire. Haga de cuenta tener usted el ventilador prendido. Pero si no hay esos huecos, lo que hace es bajar y lo que hace es calentar la casa. La mayoría de las viviendas que nosotros construimos aquí en el Caquetá son para la zona de cordillera, no para la zona de altillanura.
Entonces, este diseño es especialmente esa característica. Otra característica que tiene esta es que las puertas deben estar enfrentadas, una enfrente a la otra, para que las corrientes de aire pasen dentro de la casa, bañen la casa y refresquen la casa. Bueno, profesor, ¿de qué manera maneja usted las aguas servidas acá? Entiendo que tiene dos sistemas, uno para las aguas del lavaplatos y otra para los sanitarios. ¿Dónde van esas aguas? Bueno, con el respeto para el medio ambiente tenemos lo siguiente. La casa ha sido construida con dos tipos de alcantarillado. Uno para aguas grises. ¿Cuáles son esas? Lavaderos, duchas, lavamanos, lavaplatos, todas las aguas jabonosas. Esas van a un sitio donde tenemos unos tramperos de grasas y jabones. Son 3 alberquitas pequeñas donde la primera decanta el agua, deja el jabón, la segunda y finalmente la tercera. Y el agua residual que queda sale sobre una tubería perforada y en el piso le hemos echado grava, gravilla, piedra y sobre ella van los tubos y nos sirve para regar el jardín que vamos a instalar en ese sitio. Ese es para las aguas grises. Para las aguas negras, que son las que provienen de los sanitarios, las que llevan materia fecal, esas tenemos acá 2 sitios donde vamos a depositarlas. Uno, un pozo séptico tradicional, que es para que el agua deje su materia orgánica allí y se percole. Y la otra que tenemos ahí a continuación, porque es que ese es de emergencia, y la otra es un biodigestor que está en proceso de construcción. Ese biodigestor va a ser alimentado con las excretas humanas y de allí vamos a sacar 2 productos. Uno que es el gas, que es el metano para hacer combustión para la cocina o para la combustión de un motor de compresión interna. O también la otro subproducto que sale es el líquido que termina procesado por un microorganismo que llama biol. Ese puede ser utilizado como alimento para cerdos, alimento para el ganado o como biofertilizante para cultivos. En eso vamos a convertir las excretas nuestras y no vamos a contaminar el medio ambiente. Maravilloso, amables televidentes. Creo que la enseñanza ha sido bastante completa con el profesor Aurelio Cuéllar. Pero no sé, profe, si algún consejo que se le quede por ahí entre el tintero que nos lo diga, porque definitivamente llegamos al final de este programa que se ha convertido en algo interesante en el departamento del Caquetá, la ventana productiva del departamento. Un consejo sencillo es que nosotros en el Caquetá para vivir bien no necesitamos tanta tierra. Es saber aprovecharla y con un espacio muy pequeño hacemos cosas muy grandes. Gracias, profesor Aurelio Cuéllar, inmensamente agradecido. Amables televidentes del programa El Campo, los invito para que nos vean lunes y viernes 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 8 de la mañana por TV5, nuestro canal, el canal de Ver, y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá.com en todo el mundo. Entonces, desde este sitio tan maravilloso, haciéndole un homenaje increíble con todo el cariño del mundo a nuestros ancestros, esta hermosa maloca, de otro modo, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.